El dinero que le quedaba cabía en una bolsa de tela. Magdalena lo contó 3 veces antes de meter la mano en el bolsillo del vendedor, como si quisiera estar segura de que no era un sueño, de que los billetes no desaparecerían en el camino de tierra que subía hacia las montañas de Ayacucho. 30.000 soles. Eso era todo. El vendedor, un hombre de ojos grises y manos de piedra, ni siquiera miró el dinero. Señaló la choza con un gesto que parecía más de alivio que de transacción. La casa estaba a 3.000 metros de altura, donde las nubes bajaban como si buscaran algo perdido en las piedras. Desde allí se podía ver el valle entero, una cicatriz de tierra marrón y verde que se perdía en la niebla. «Nadie quiso quedarse aquí después», dijo el vendedor, y eso fue todo. No explicó por qué. No hace falta explicar en la montaña. Magdalena lo sabía, llevaba 18 años sabiendo. Había pasado 2 décadas en Lima, en un cuarto de alquiler tan pequeño que apenas cabía una cama y una silla. Su marido, Aurelio, había sido panadero. Tenía las manos quemadas y permanentes de tocar hornos, y cada mañana se levantaba antes del amanecer para amasar pan que vendía en las calles de Magdalena, el barrio. No ella misma, aunque la coincidencia del nombre siempre le pareció un signo de que algo la ataba a ese lugar de polvo y ruido. Aurelio murió hace 8 años. Un infarto. Rápido, como el pan que horneaba. Caliente un momento, frío al siguiente. Después de su muerte, el cuarto se volvió más pequeño. Las paredes se cerraron. Los ruidos de la calle, los vendedores, los autos, los niños, empezaron a sonar como amenazas. Magdalena comenzó a ahorrar cada moneda, rechazando trabajo de limpieza en las casas de las mujeres ricas que le ofrecían sueldos de hambre. Cosía ropa ajena, planchaba, lavaba ropa en las azoteas y soñaba con la montaña. No la montaña en general, la montaña de Ayacucho, donde nació, donde su madre, Celestina, había vivido en una casa de adobe que el tiempo se llevó, donde su padre, Pascual, fue a trabajar en la hacienda cuando ella era apenas una niña y nunca volvió. Los años lo borraron, la violencia lo borraron más. Durante 20 años Magdalena no había vuelto. La violencia política había convertido a Ayacucho en un lugar de desapariciones. Primero fueron los soldados, luego los guerrilleros, luego nadie sabía quién mataba a quién. La gente desaparecía. Algunos volvían, otros no. Magdalena prefirió quedarse en Lima, donde al menos el peligro era ordinario, la pobreza, la enfermedad, el tiempo. Pero hace 3 años la violencia comenzó a ceder, lentamente, como si se cansara. Los periódicos hablaban de reconciliación, de memoria, de verdad y justicia. Palabras grandes que no significaban nada para una viuda de 60 años que lavaba ropa ajena en una azotea. Sin embargo, algo cambió en ella. Una mañana, mientras planchaba una blusa de seda para una señora que no sabía su nombre, Magdalena sintió que los pulmones se le llenaban de ceniza, que cada respiración era un desperdicio de aire, que Lima se la estaba comiendo lentamente, y que si no se iba pronto, moriría en ese cuarto, como Aurelio, pero sin nadie que llorara. Comenzó a preguntar por Ayacucho, lentamente, con cuidado. Una cliente le dijo que el pueblo estaba casi normal. Una vecina le contó que algunos campesinos estaban regresando, intentando reconstruir. Un periódico hablaba de tierras abandonadas en la región, de oportunidades para agricultores. Magdalena leyó eso como si fuera un mensaje dirigido a ella. Ahorró durante 2 años más. Trabajó hasta que las manos le sangraron. Rechazó toda comodidad. Una vez una de sus clientes le ofreció una taza de café. Magdalena dijo que no. Podía ahorrar el valor de ese café, cada taza, cada cena, cada pequeña cosa. Finalmente, hace 4 meses, Magdalena empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de lona. 2 cambios de ropa, un retrato de Aurelio, otro de su madre, un rosario, un cuaderno donde anotaba sus gastos, un cuchillo de cocina, una pequeña imagen de la Virgen de Candelaria. Nada más. Tomó un bus hacia Ayacucho. El viaje duró 12 horas. La carretera serpenteaba a través de las montañas como las venas de un brazo viejo.
Magdalena miró por la ventana todo el tiempo, esperando reconocer algo, pero el paisaje había cambiado, o ella lo había olvidado. En Ayacucho, alguien le mencionó la choza. Estaba disponible, era barata. Había pertenecido a una familia importante, pero esa familia ya no vivía en la región. El vendedor no explicó qué había pasado con ellos. En Ayacucho, durante esos años, la gente aprendió a no hacer preguntas. Magdalena fue a verla. Subió por un camino de piedras sueltas, con el viento golpeándole la cara, until she reached a small structure built of adobe and stone, with a corrugated metal roof that had rusted in places. The door was wood, warped from years of rain and sun. There were no windows, only small openings where glass or cloth had once covered them. Inside, la choza era casi vacía. Pisos de tierra apisonada, paredes de adobe que desprendían polvo blanco. Un hogar antiguo en la esquina, con restos de ceniza. Nada más, ni muebles, ni vestigios de vida reciente. Pero la casa respiraba. Magdalena lo sintió inmediatamente. No era una sensación racional, era algo en el aire, una presencia, una quietud que no era paz sino contención, como si la casa estuviera esperando algo. El vendedor la observaba desde la puerta. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Magdalena. «Nada, la gente se fue». «¿Cuándo?». «Hace tiempo». «¿Cuánto tiempo?». El vendedor miró hacia las montañas. Su cara parecía de piedra también. 15 años, más o menos. Tal vez 20. En esa época, muchas casas se quedaron vacías. Magdalena no preguntó más. Sabía que muchas casas se quedaron vacías. Era el eufemismo que Ayacucho usaba para hablar de los desaparecidos, de los pueblos que fueron vaciados, de las familias que huyeron. Esa noche durmió en Lima por última vez. A la mañana siguiente vendió el poco mobiliario que tenía, compró herramientas simples, una pala, un pico, un balde, y volvió a Ayacucho. Había decidido quedarse. Capítulo 2. Las paredes. El primer mes, Magdalena limpió. Barrió el polvo de años. Reparó el techo en los lugares donde la lluvia se colaba. Tapió algunas de las grietas más grandes con barro que recogía del arroyo cercano. Plantó papas y habas en un pequeño terreno detrás de la choza. Construyó un corral para 2 gallinas que compró en el mercado del pueblo, a 3 kilómetros de distancia. Durante esas primeras semanas, Magdalena casi no hablaba con nadie. Bajaba al pueblo una vez por semana para comprar sal, aceite y lo poco que necesitaba. Los comerciantes la miraban con curiosidad, pero no hacían preguntas. Una mujer mayor, sola, en una casa abandonada, en Ayacucho, de eso no era inusual. Durante años la región había estado llena de mujeres solas, viudas, madres de desaparecidos, mujeres que ya no tenían a quién esperar. Lo que era inusual era quedarse. La mayoría de los que regresaban lo hacían buscando algo específico, una casa, una tierra, restos de un familiar. Cuando no encontraban lo que buscaban, se iban. Pero Magdalena se quedaba. Cada día se quedaba más. Pasó el tiempo. Noviembre, diciembre, enero. Las estaciones cambiaban. En la montaña, el cambio era brutal. Lluvia durante meses, frío que cortaba, luego sequedad que resquebrajaba los labios y los pies. Magdalena aprendió a vivir con eso. Su cuerpo se acostumbró. Su mente se volvió más clara, como si al dejar la ciudad hubiera dejado también el ruido que la nublaba. Fue en febrero cuando encontró el primer signo. Estaba reparando una de las paredes interiores de la choza, buscando grietas que pudieran permitir la entrada de animales. La casa tenía un pequeño cuarto trasero, casi una alacena, donde probablemente alguna vez guardaron granos o herramientas. La pared norte de ese cuarto estaba más dañada que el resto. El adobe se desmoronaba en algunos lugares. Magdalena comenzó a limpiar los escombros. Pasaba las manos por las grietas, sintiendo el interior, buscando huecos donde los ratones podrían anidar. Fue cuando sus dedos encontraron algo que no era adobe. Era metal, oxidado, pequeño. Magdalena lo extrajo cuidadosamente. Era una llave de las antiguas, de latón, verde de óxido, la clase de llave que ya no se usaba.
Magdalena la limpió en su falda. Observó la pared con más atención. Allí donde la llave había estado incrustada, había un espacio hueco. No era accidental. Alguien había puesto deliberadamente esa llave en ese lugar, y ese lugar, ahora que lo miraba de cerca, no parecía parte del adobe original. Era más reciente. El adobe tenía un color ligeramente diferente. La mezcla era distinta. Alguien había reconstruido una parte de esa pared, deliberadamente, para ocultar algo. Magdalena sintió que algo frío le recorría la espalda. Durante 3 días no tocó la pared. Siguió con sus tareas. Trabajó en el huerto, alimentó a las gallinas, fue al pueblo. Pero en su mente, la pared era todo lo que podía pensar. ¿Que había alguien escondido en su propia casa? ¿Y por qué? La noche del tercer día, cuando la montaña estaba completamente oscura, una oscuridad tan total que los ojos de Magdalena no podían penetrarla, tomó el pico y comenzó a golpear la pared donde la llave había estado. El adobe cedió fácilmente, demasiado fácilmente, como si el tiempo lo hubiera suavizado, como si estuviera esperando ser abierto. A medida que quitaba los pedazos, un olor comenzó a salir, un olor antiguo, polvo, mojo y algo más, algo que Magdalena no podía identificar, pero que le hizo pensar en la muerte. Continuó golpeando. Sus brazos estaban cansados, le dolían los hombros, pero continuó. Finalmente, hizo un agujero lo suficientemente grande para meter la mano. Dentro del hueco, sintió tela, vieja, desmoronándose bajo sus dedos, y debajo de la tela, papel. Muchos papeles, cuadernos tal vez, diarios. Magdalena sacó los primeros. Estaban en una bolsa de cuero, casi desintegrada. Los cuadernos dentro estaban milagrosamente preservados. Cuadernos de escuela, de los que se vendían en las tiendas hace décadas. Las páginas estaban amarillas pero legibles. Se acercó a la lámpara de queroseno que usaba para iluminarse. No había electricidad en la choza, y abrió el primer cuaderno. La letra era delicada, pequeña, la de alguien joven. Mi nombre es Rosario Guaylani. Tengo 19 años. Hoy comienza mi cautiverio, aunque nadie lo sabe aún. O tal vez todos lo saben, pero prefieren olvidar. En Ayacucho, en estos tiempos, el olvido es lo único que nos permite seguir vivos. Magdalena leyó esa primera frase 1, 2, 3 veces. Luego continuó leyendo. A través de los cuadernos, la historia de Rosario Guaylani comenzó a revelarse. Una historia que pertenecía a esos años terribles que Magdalena había pasado en Lima, tratando de no enterarse de lo que sucedía en las montañas. Rosario era hija de un profesor de escuela. Su padre, Julián Guaylani, había sido maestro rural durante 30 años. Enseñaba a los hijos de los campesinos a leer y escribir. Era respetado, querido. Pero en 1987, cuando la violencia alcanzaba su pico en Ayacucho, enseñar a leer era visto como un acto político. Los militares pensaban que los maestros radicalizaban a los estudiantes. Los guerrilleros pensaban que los maestros que no estaban con ellos estaban contra ellos. Julián Guaylani intentó mantenerse neutral. Enseñaba a sus estudiantes a pensar críticamente. Eso era su crimen. En 1988, cuando Rosario tenía 14 años, su padre fue detenido por militares. Simplemente desapareció. Fue llevado a un cuartel, interrogado, torturado, probablemente. Luego, su cuerpo apareció en una cuneta, 3 kilómetros del pueblo. Habían sido cuidadosos, ni demasiadas marcas de golpes, ni demasiada sangre. Solo lo suficiente para que pareciera un accidente. Una caída, un tropiezo en la montaña. La familia de Rosario fue interrogada. Su madre fue amenazada. Se le dijo que no hablara del asunto, que dijera que su marido había tenido un accidente, que no hiciera preguntas. Rosario tenía 14 años cuando dejó de ir a la escuela. Ya no había escuela. Muchos maestros habían huido o muerto. Los padres tenían miedo de enviar a sus hijos. Su madre, Juana, encontró trabajo en la casa de don Heriberto Soto, el hombre más poderoso de la región. Soto era un terrateniente antiguo, dueño de grandes extensiones de tierra,
de casas en el pueblo, de negocios diversos. Durante los años de la violencia, Soto había prosperado. Los detalles sobre cómo no estaban claros, pero todos sabían que había colaborado con los militares, que les había vendido información, que su hacienda se había usado como centro de detención extrajudicial. Pero en el pueblo nadie decía estas cosas en voz alta. Juana necesitaba el trabajo. Trabajaba como cocinera en la casa grande de don Soto, en las afueras del pueblo. Rosario comenzó a acompañar a su madre. En los cuadernos, Rosario describía esa casa como si fuera un palacio. Para ella, que había crecido en una pequeña casa de adobe, la mansión de don Soto era un mundo diferente. Habitaciones enormes, pisos de baldosa, agua que salía de grifos, electricidad, libros en estanterías. Rosario se pasaba los días leyendo esos libros mientras su madre cocinaba. Novelas, poesía, ensayos, cualquier cosa que pudiera escapar a la realidad de la montaña. Don Soto notó a la chica. No sucedió de repente. Fue gradual. Al principio solo la miraba cuando pasaba. Luego comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué estaba leyendo? Rosario tenía 19 años cuando don Soto invitó formalmente a ella y a su madre a vivir en la casa. Sería más fácil, dijo. Su madre no tendría que andar yendo y viniendo del pueblo. Tendrían un lugar para dormir. Comida segura. Para Juana, que estaba viuda y asustada, fue una bendición. Para Rosario, fue la puerta del infierno. Los cuadernos no describían el abuso directamente. Magdalena tuvo que leerlos entre líneas. Rosario escribía en códigos que una mujer que había vivido en Lima durante 20 años podía entender. Hoy don Heriberto me pidió que bajara a su despacho. Me dijo que mi madre estaba enferma, que necesitaba dinero para un médico, que si yo cooperaba él ayudaría. No cooperé. Mañana, don Heriberto dice, ella tal vez se ponga peor. Llevo 3 noches durmiendo en la habitación anexa a la suya. Me dice que es para que atienda sus necesidades. Dice que mi madre lo autorizó. Creo que mi madre no sabe. O tal vez lo sabe y prefiere no saberlo. Ya no sé quién soy. La Rosario que existía hace un año murió hace varios meses. Lo que queda es un cuerpo que hace lo que le dicen. Nada más. Un día Juana desapareció. Los cuadernos no explicaban bien cómo. Solo que un día Rosario se despertó y su madre no estaba. Preguntó a los sirvientes. Nadie sabía. Preguntó a don Soto. Él dijo que su madre había decidido irse, que había encontrado otro trabajo, que no le había dejado un mensaje de despedida. Rosario no lo creyó, pero también sabía que hacer preguntas era peligroso. Quedó sola en la casa de don Soto. Lo que sucedió después no estaba completamente en los cuadernos, pero había fragmentos, piezas de un rompecabezas terrible. Don Soto comenzó a hablar de casarse con ella, de tener hijos, de que ella sería la dueña de todo esto, que sería respetada. Rosario suplicó, rogó, intentó escapar. Una noche lo logró. Bajó por una ventana de la casa grande, corrió hacia el pueblo, buscó ayuda, fue de casa en casa, pidiendo que alguien la protegiera. Nadie la ayudó. En Ayacucho, en esa época, ayudar a alguien que había huido de una casa importante era peligroso. Don Soto tenía conexiones con los militares, con los políticos locales, con la policía. Dentro de 6 horas la encontraron. Don Soto la trajo de vuelta a su casa. Fue educada en los términos que se usaban entonces. Le mostraron que resistencia era inútil, que nadie iba a salvarla. Luego la encerró. En el mes de octubre de 1990, don Soto mandó construir una habitación especial en su casa. Una habitación sin ventanas, con paredes reforzadas, con una sola puerta, que él mantendría cerrada. Él la llamaba su santuario. Rosario fue puesta allí. Según los cuadernos, que ella escribía en la oscuridad, a veces iluminados por una vela que don Soto le permitía, probablemente porque le gustaba verla escribir, como si documentar su propio cautiverio la hiciera de alguna manera menos víctima y más cómplice. Ella pasaba meses sin ver la luz del sol. Don Soto venía a verla, la violaba, le daba comida,
le traía libros. A veces, le permitía caminar por una de las galerías de la casa, siempre vigilada por él o sus sirvientes. Rosario escribía. Escribía todo lo que podía recordar. Su infancia, su padre, su madre, su propio cuerpo, que ya no le pertenecía, sus sueños de escape que sabía que nunca se realizarían. Escribía porque era la única cosa que le quedaba, la única forma de seguir siendo ella. Luego, en 1992, sucedió algo. Don Soto fue acusado de colaboración con grupos paramilitares. Hubo una investigación. No fue gran cosa. El escándalo fue sofocado rápidamente, pero fue lo suficiente para que Don Soto decidiera que la casa en las montañas, la que Magdalena ahora ocupaba, sería un lugar mejor para mantener a Rosario. Era más remota, más segura, menos probable que alguien la encontrara. Don Soto la llevó allí, la encerró en un cuarto, y a través de los cuadernos, Magdalena descubrió que Rosario fue encerrada en esa choza durante 6 años. 6 años sin ver el cielo. 6 años en una habitación sin ventanas, con una sola puerta. 6 años siendo violada regularmente. 6 años escribiendo. Los cuadernos cubrían esos 6 años, letra que se iba haciendo cada vez más pequeña, como si Rosario estuviera encogiéndose. Descripciones de días que eran idénticos. El sonido de los pasos de Don Soto cuando llegaba. El sonido de los pájaros que oía a través de las paredes, que era lo único que la conectaba con el mundo exterior. He olvidado de qué color es el cielo, creo que es azul, pero no lo recuerdo bien. Azul como las historias. Azul como los libros que don Heriberto me trae. Azul como la esperanza, pero la esperanza murió hace años. Hoy conté mis latidos del corazón. Latió 847 veces. Luego paré de contar. Es demasiado, todos esos latidos, y sin embargo, sigo aquí, sigo viva. No sé si eso es una bendición o una maldición. Don Heriberto envejecerá, morirá, y yo seguiré aquí. Creo que esa es la verdadera maldición. No el cautiverio, no la violación, sino la certeza de que nunca terminaré, que seguiré en esta habitación para siempre, escribiendo en la oscuridad, hasta que me olvide de mi propio nombre. Y luego, repentinamente, los cuadernos terminaban. El último cuaderno tenía una sola página escrita. Hoy es diferente. Don Heriberto no llegó. Pasaron las horas. No llegó. Los sirvientes tampoco vinieron a traerme comida. Hubo ruido en la casa, voces, gritos. Luego, silencio. Un silencio perfecto. Creo que algo ha pasado. Creo que tal vez. La página terminaba ahí, sin terminar el pensamiento. Magdalena pasó toda la noche leyendo los cuadernos. Cuando el sol salió tenía los ojos hinchados de llorar. No sabía exactamente cuándo había comenzado a llorar. Posiblemente cuando leyó por primera vez el nombre de Rosario, o cuando leyó sobre su padre, o cuando leyó sobre los años de cautiverio. Se puso de pie, temblando. Sus manos temblaban, sus piernas no querían sostenerla. Miró la pared que había abierto, el hueco que había expuesto. ¿Dónde estaba Rosario Guayani ahora? ¿Había muerto en esa casa? ¿Había escapado? ¿Estaba en el pueblo viviendo una vida normal, guardando este secreto en silencio? ¿O...? Magdalena miró alrededor de la choza. Por primera vez en 3 meses, vio el lugar de manera diferente. No era su casa. Era la casa de un crimen. Las paredes no eran protección, eran evidencia. Salió de la choza sin desayunar. Bajó el camino hacia el pueblo, casi corriendo, aunque sus piernas viejas apenas la obedecían. Capítulo 3. El silencio del pueblo. Magdalena fue directamente a la comisaría de la policía local. Era un edificio pequeño, de una sola habitación, con paredes de ladrillo rojo y una bandera peruana descolorida por el sol. Dentro, un policía joven dormía en una silla, con los pies apoyados en un escritorio de madera rayada. Cuando Magdalena entró, el policía se despertó con un sobresalto. «¿Qué necesita, abuela?» Magdalena colocó los cuadernos sobre el escritorio. «Necesito que lea esto». El policía miró los cuadernos como si fueran artefactos de otro planeta. Luego miró a Magdalena. «¿Qué es?»
Diarios de una chica que fue secuestrada. Rosario Guayani. Fue mantenida cautiva en la choza que ahora ocupo. Durante años. Años. El policía tomó uno de los cuadernos, lo abrió. Leyó las primeras líneas. Luego lo cerró inmediatamente. «No puedo leer esto, señora». «¿Por qué no?» «Porque no debo». Magdalena sintió que algo frío se instalaba en su pecho. «¿No debo?» El policía se puso de pie. Era joven, tal vez 30 años. Tenía los ojos de alguien que ya había visto demasiado y había decidido nunca más ver nada. Los diarios que encontraron después de los años 90. Hay órdenes de no investigar ciertos asuntos, de no remover viejas heridas. Eso fue lo que nos dijeron. Directamente del alcalde. Directamente de Lima, creo. ¿Órdenes de quién? De arriba, de donde vienen las órdenes. Mire, abuela, yo no soy de aquí. Soy de Huancayo. Me asignaron aquí porque no había nadie que quisiera venir. Los policías que eran de aquí, los que sabían demasiado. Algunos se fueron. Otros decidieron olvidar. Magdalena se sentó en una silla que estaba contra la pared. Sus manos temblaban. Entonces, ¿nadie investiga estos crímenes? Hay una comisión, en Lima, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se suponía que iban a investigar todo, pero los casos se pierden. Los testimonios desaparecen o aparecen demasiado tarde, o aparecen de personas que no tienen poder para insistir. ¿Rosario Guayani tiene poder? El policía no respondió, simplemente miró hacia la ventana. ¿Está viva?, preguntó Magdalena. ¿Sabe alguien dónde está? Si está viva, probablemente prefiera permanecer muerta en los registros. Es más seguro, más fácil. Magdalena recogió los cuadernos. Sus manos estaban tan débiles que casi se le caen. ¿Don Heriberto Soto?, preguntó. ¿Sigue vivo? El policía volvió a sentarse. Puso los pies de nuevo sobre el escritorio, como si quisiera comunicar que esa conversación ya había terminado. Soto murió en 1998, de un infarto. Tenía 72 años. Fue enterrado con honores en el cementerio local. Muchas personas importantes asistieron al funeral. ¿Y su familia? Se dispersó. El hijo mayor se fue a Lima. Tiene negocios. Es accionista de una compañía minera, creo. La hija se casó y se fue a Cusco. La viuda vendió las propiedades y desapareció. Se rumorea que está en Buenos Aires. Magdalena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Así que nadie responde por lo que pasó. En Ayacucho, después de la violencia, hay un acuerdo no escrito. Los que tienen poder y los que no tienen poder hacen un trato. Los que tienen poder no son juzgados. Los que no tienen poder, bueno, algunos ya fueron juzgados. Algunos van a prisión. Y los que no, bueno, se quedan en silencio. Es así de simple. Magdalena se fue de la comisaría con los cuadernos bajo el brazo. En el pueblo, la gente comenzó a notar que Magdalena tenía algo en mente. Bajaba regularmente a comprar cosas en el mercado, pero en lugar de ir directamente a sus compras, pasaba tiempo hablando con los vendedores, preguntando, siempre preguntando. ¿Recordaban a Rosario Guayani? Era ella de una familia local. ¿Qué sabían sobre don Heriberto Soto? ¿Realmente había muerto? ¿Qué pasó con su casa? ¿Alguien había visto a Rosario después de 1998? La mayoría de la gente no respondía. Simplemente miraba a Magdalena con ojos vacíos y volvía a su trabajo. Algunos se iban cuando la veían acercarse, pero había excepciones. Una tarde, una mujer mayor que vendía papas en el mercado fue quien finalmente habló. Se llamaba Perpetua. Tenía casi la misma edad que Magdalena, con el rostro profundamente arrugado por el sol y el viento. La había visto varias veces en el mercado, siempre vendiendo los mismos productos, en el mismo lugar. Un día, cuando Magdalena fue a comprar papas, Perpetua la tomó del brazo. «Vengo esta noche, a la choza. Tengo cosas que contarle. Pero aquí no. Aquí no es seguro». Magdalena trató de preguntar algo, pero Perpetua ya se había vuelto a sus papas. Esa noche, poco después del anochecer, cuando la montaña se volvía de color púrpura
y las sombras se alargaban como dedos, Perpetua subió por el camino hacia la choza de Magdalena. Llevaba una bolsa de tela. Adentro había comida, queso, pan, hierbas aromáticas. «No deberías estar haciendo preguntas sobre Rosario», dijo Perpetua, incluso antes de sentarse. «¿La conocías?» «Sí. Bueno, no exactamente, pero vi cuando la llevaban a la casa de don Soto. Yo trabajaba en la cocina, en la hacienda principal. Vi muchas cosas que no debería haber visto». Magdalena sirvió té de hierbas para ambas. Se sentaron fuera en el pequeño patio detrás de la choza. «¿Qué pasó con ella?», preguntó Magdalena. Perpetua miró hacia las montañas. La oscuridad era casi completa. Las montañas eran solo siluetas negras contra un cielo levemente menos negro. En 1998, cuando don Soto murió, todo cambió. Se podría decir que él había cuidado de que ciertos secretos permanecieran enterrados. Mientras estaba vivo, nadie se atrevía a hablar. Nadie se atrevía a investigar. Pero cuando murió, hubo un caos breve, muy breve, apenas un par de semanas. Durante esas semanas algunos de nosotros, los que sabíamos dónde estaba la choza, donde Rosario estaba siendo mantenida, algunos de nosotros hablamos. «¿Con quién?», preguntó Magdalena. «Con su hermano, Diego, que había sido soldado durante los años 80. Había desertado del ejército en 1989. Había estado escondido en las montañas durante años. Pero cuando Soto murió, Diego salió de las montañas. Vino a buscar a su hermana». Magdalena sintió que el corazón aceleraba. «¿Sabía que estaba viva?». «No, nadie sabía. Se suponía que había desaparecido. La mayoría de la gente cree que murió años atrás. Pero nosotros, los que trabajábamos en la casa de Soto, sabíamos que estaba viva. Sabíamos que estaba en esa choza». Magdalena esperó que Perpetua continuara. «Diego vino a la choza con unos hombres que habían sido sus compañeros en el ejército, hombres que, como él, se habían hartado de matar en nombre de un orden que no creían. Sacaron a Rosario de ese lugar». «¿Dónde la llevaron?». «No lo sé exactamente, pero creo que a Lima, o tal vez a la selva». Diego tenía conexiones, tenía dinero que había robado de la casa de Soto. Dinero que Soto había acumulado a través de negocios. Bueno, ilegales. Diego lo tomó y se fue. ¿Rosario quedó libre? Eso creo. Pero tienes que entender. En ese momento, había muchas personas que tenían un interés en que Rosario permaneciera desaparecida. Los hijos de Soto, los funcionarios militares que habían trabajado con Soto, los políticos locales que habían aceptado dinero de Soto. Si Rosario hubiera ido a la policía, si hubiera testificado, muchas personas habrían sido expuestas. Habría sido un escándalo, habría habido investigaciones, habría habido demandas de justicia. Y en cambio todos prefirieron olvidar. Exacto, se llegó a un acuerdo. Rosario desapareció voluntariamente, se le dio dinero, se le proporcionó documentos falsos, y se fue. Y todos el resto acordamos no hablar del asunto. Perpetua tomó un sorbo de té. Hace poco, hace unos 5 años, vi a una mujer en Lima. Estaba en un café. No estoy completamente segura de que fuera Rosario, pero había algo en la forma en que miraba las cosas, como si estuviera viendo el mundo por primera vez, como si hubiera estado ciega durante años y acabara de recuperar la vista. ¿Habló con ella? No, era cobarde. Tenía miedo de que, si hablaba con ella, de que si mencionaba el pasado, ella exploraría, que alguien se enteraría, que habría represalias, así que solo la observé. Y luego continué mi día. Magdalena y Perpetua se quedaron en silencio durante un tiempo. El viento soplaba a través de las montañas, trayendo el olor de la tierra y de los eucaliptos. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó finalmente Magdalena. «Porque alguien debe saber, porque alguien debe recordar, porque si todos preferimos olvidar, entonces es como si nunca hubiera sucedido, como si Rosario nunca hubiera sufrido, como si su dolor no importara». Perpetua se puso de pie. «Pero te advierto, no continúes haciendo preguntas, no en el pueblo.
porque hay personas vivas que no quieren que estos asuntos resurjan. El hijo de Soto está en Lima, sí, pero tiene representantes aquí, personas que cuidan sus intereses, personas que vigilan que nadie hable demasiado. Magdalena miró a Perpetua. ¿Tienes miedo? Sí, tengo miedo. Tengo 73 años. Quiero vivir mis últimos años en paz. Pero también tengo conciencia, y la conciencia es molesta. La conciencia es un peso. Perpetua caminó hacia la puerta. Destruye los cuadernos, Magdalena, o llévalos a Lima. Entrega a la Comisión de la Verdad, pero no los tengas aquí. Si alguien descubre que los tienes, comprenderán que sabes demasiado. Y entonces... Perpetua no terminó la frase. No tenía que hacerlo. Entonces Magdalena también desaparecería. Capítulo 4. El latido. Magdalena no destruyó los cuadernos, tampoco los llevó a Lima. En su lugar, hizo algo que probablemente fue más peligroso. Los copió. Pasó semanas transcribiendo cada palabra de Rosario, sentada en la choza, a la luz de la vela y la lámpara de queroseno. Escribía con la letra más pequeña que podía, en cuadernos nuevos que compraba en el pueblo, en viajes cortos durante el día, cuando menos gente la observaba. Mientras copiaba, los cuadernos se volvieron más reales para ella. Las palabras de Rosario se grabaron en su memoria, los pensamientos de la chica, sus esperanzas, sus terrores, sus momentos de lucidez en la oscuridad. Magdalena los internalizó. Se convirtieron en parte de ella. Comenzó a hablar con Rosario, no como si estuviera viva. Magdalena no era una mujer supersticiosa, pero sí de una manera que la hacía sentir menos sola. Cuando recolectaba agua del arroyo, le hablaba a Rosario sobre el sonido del agua. Cuando observaba el cielo nocturno, le describía a Rosario las estrellas que ella probablemente había olvidado. Mira, Rosario, el cielo tiene color, es infinito, tan vasto que parece imposible que una sola persona sea tan importante, y sin embargo también parece como si fuera la única que importa. Y de alguna manera, hablar con Rosario la reconfortaba. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. El tiempo cambió de nuevo. Las lluvias llegaron. Las montañas se pusieron verdes y mojadas. Luego, lentamente, se secaron nuevamente. La nieve cayó en los picos más altos. El mundo continuó su rotación indiferente, como si Magdalena no estuviera allí, como si Rosario nunca hubiera estado cautiva. Fue una noche de julio, después de 6 meses de vivir en la choza, cuando sucedió. Magdalena estaba durmiendo. Tenía 72 años, y sus sueños eran raros y desconectados. En ese momento, estaba soñando con Aurelio. Su marido estaba horneando pan en la cocina de su apartamento en Lima. El horno brillaba rojo, el pan era dorado y perfecto. Luego, Aurelio se volvió hacia ella y dijo, «Alguien está llamando a la puerta». Magdalena se despertó. Alguien estaba golpeando la puerta de la choza, no fuerte, sino persistentemente. Golpe, pausa, golpe, pausa. Magdalena encendió la lámpara con dedos temblorosos. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. Se puso un chal sobre sus hombros y avanzó hacia la puerta. «¿Quién es?» «Necesito ayuda. Por favor. Mi hijo. Mi hijo tuvo un accidente». Era una voz de hombre, joven, desesperado. Magdalena abrió la puerta. Afuera, a la luz de la luna, había un hombre de unos 35 años, con sangre en la camisa. Sostenía una mano envuelta en tela ensangrentada. Parecía asustado y en dolor. «Mi hijo se cayó. Cortó su mano. Hay mucha sangre. Mi esposa piensa que necesita irse al hospital, pero no tenemos auto, y su celular no tiene batería. Vimos luz en su choza, pensamos». Magdalena no esperó a que terminara. Lo llevó adentro, lo sentó, y comenzó a trabajar. Desenvuelvo la mano del hombre. No era tan grave como parecía. La sangre había hecho que pareciera peor, pero había un corte profundo que probablemente necesitaría puntos. Ella limpió la herida con agua hervida, la vendó cuidadosamente. Luego le dio té caliente y una manta. «Hay un teléfono público en el pueblo», dijo Magdalena.
Está a 3 kilómetros de aquí. Si baja por el camino que está frente a mi choza, la encontrará. Allí puede llamar a una ambulancia. El hombre asintió. Pasó la siguiente media hora descansando, mientras Magdalena se aseguraba de que la hemorragia se detuviera. Luego se fue, agradeciendo repetidamente. Magdalena volvió a la cama, pero antes de dormirse, algo le vino a la mente. Se levantó. Fue al pequeño cuarto donde guardaba los cuadernos originales de Rosario. El hombre que acababa de visitarla tenía un rostro familiar. No había sido su cara completa. Había sido algo en la forma en que movía los ojos, en el tono de su voz. Magdalena sacó los cuadernos. Abrió uno en la página donde Rosario describía a su hermano Diego. Diego tiene los ojos grandes de mi madre. Tiene esa forma de pararse como si estuviera listos para huir en cualquier momento. Eso es porque probablemente está listo. Todos los hombres como él, los que han visto violencia, tienen ese rastro de escape permanente en sus cuerpos. Magdalena miró hacia la puerta. El hombre se había ido hace apenas unos minutos. ¿Era Diego? ¿Era el hermano de Rosario? ¿O era una coincidencia? En Ayacucho, Magdalena estaba aprendiendo. Las coincidencias no existían. Todo era un hilo conectado. Todo era un cuadro más grande que solo estaba comenzando a revelar su forma. A la mañana siguiente, Magdalena bajó al pueblo. Fue directamente al mercado donde Perpetua vendía papas. «Necesito hablar contigo», susurró Magdalena cuando se acercó al puesto. Perpetua miró alrededor. Vio que nadie la observaba. Se secó las manos en su delantal. «Ven, vamos a mi casa, está cerca». La casa de Perpetua era pequeña, de una sola habitación, construida de adobe rojo. Tenía un pequeño patio delantero con macetas de flores. Era el tipo de casa que una mujer que ha vivido toda una vida en la pobreza construye cuando finalmente tiene acceso a tierra propia. Adentro, Perpetua preparó té nuevamente. Siempre té. Magdalena le contó sobre el hombre de la noche anterior. Perpetua escuchó sin interrumpir. Cuando Magdalena terminó, Perpetua se quedó en silencio durante mucho tiempo. «¿Crees que fue Diego?», preguntó finalmente. «Creo que podría haber sido, pero no estoy segura. Diego no viene aquí, o al menos no lo ha hecho en años. Después de que sacó a Rosario, desapareció. Se rumoreaba que estaba en el exterior. En Europa, tal vez, o en Canadá. Algunos dijeron que estaba en la selva, trabajando en operaciones de medicina ilegal. Otros dijeron que estaba muerto». Perpetua sorbió su té. «Pero si fue él, si Diego está aquí, nuevamente, después de tanto tiempo, eso significa algo. Significa que hay un propósito». «¿Qué propósito?». «No lo sé. Pero Diego no es un hombre que actúe sin razón. Si está aquí es porque necesita algo, o porque quiere que algo suceda». Magdalena sentía que la realidad estaba desmoronándose bajo sus pies nuevamente. «Tengo los cuadernos de Rosario, copiados, documentos que prueban lo que sucedió. Quizás él necesita esto. ¿Y qué harías con ellos? Entregarlos a alguien que pueda hacer algo, a la Comisión de la Verdad, a un periodista, a quien sea que pueda garantizar que la verdad no sea enterrada nuevamente». Perpetua puso su mano sobre la de Magdalena. «Magdalena, si haces esto, tu vida aquí terminará. El hijo de Soto te lo impedirá. Los políticos locales te lo impedirán. Tendrás que irte. Tendrás que dejar la choza. Tendrás que dejar Ayacucho». Magdalena sabía que esto era verdad. Durante meses había estado construyendo una vida. Pequeña, humilde, pero suya. Las papas crecían. Las gallinas ponían huevos. Había paz en la soledad. Si exponía a Rosario, si exponía a Soto y a sus crímenes, esa paz terminaría. Pero también sabía algo más. Sabía que Rosario había pasado 6 años escribiendo en la oscuridad, escribiendo la verdad, escribiendo su dolor. Sabía que Rosario había hecho eso esperando, probablemente sin darse cuenta, que alguien algún día encontraría esos cuadernos, que alguien algún día reconocería su sufrimiento. Magdalena había sido elegida por el destino, o la coincidencia, o lo que fuera, para ser esa persona. No podía defraudar esa responsabilidad. 2 semanas después,
Magdalena empacó sus cosas. No eran muchas. Un cambio de ropa, dinero que había ahorrado, los cuadernos de Rosario, tanto los originales como sus copias. Dejó la choza limpia. Alimentó a las gallinas una última vez. Regó el pequeño huerto. Luego bajó la montaña hacia el pueblo. Fue directamente a la comisaría de policía. El joven policía de Huancayo estaba durmiendo nuevamente en su silla. «Necesito que llames a alguien en Lima», dijo Magdalena. «Necesito que llames a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Necesito que les digas que tengo documentos. Documentos sobre un crimen importante, un crimen de los años 90. El policía se despertó lentamente. «Abuela, ya te dije. No podemos. Necesito que lo hagas. O si no, yo misma llamaré». Magdalena colocó los cuadernos sobre el escritorio. El policía los miró, luego miró a Magdalena. Por primera vez desde que lo había conocido, vio algo cambiar en sus ojos, algo así como respeto, o tal vez alivio. «Espera aquí». El policía hizo una llamada telefónica. Habló en voz baja durante casi una hora. Luego colgó. «Van a enviar a alguien. Mañana. De Lima. Es un investigador de la comisión. Se llamaría el caso Soto Guaylani, aparentemente. Han estado buscando información sobre esto durante años». Magdalena asintió. «¿Qué pasará conmigo? Posiblemente tengas que testificar. Posiblemente tengas que explicar cómo encontraste los cuadernos. Posiblemente haya represalias». «Lo sé». El investigador llegó al día siguiente en un auto blanco con placas de Lima. Era un hombre de mediana edad, con lentes de armazón de metal y una carpeta de documentos. Se pasó 2 días en Ayacucho. Entrevistó a Magdalena. Examinó los cuadernos. Habló con Perpetua. Visitó la choza donde Rosario había sido cautiva. Mientras el investigador trabajaba, Magdalena notó que otros comenzaban a llegar. Periodistas de Lima, una delegación de la Comisión de la Verdad, funcionarios del gobierno. El caso de Rosario Guaylani estaba siendo desenterrado. Cuando fue investigado completamente, lo que emergió fue mayor de lo que ni siquiera Magdalena había imaginado. Don Heriberto Soto no había actuado solo. Era parte de una red de terratenientes y militares que había usado el caos de la época de la violencia para consolidar poder y fortuna. Habían colaborado con grupos paramilitares, habían perpetrado desapariciones, habían violado derechos humanos a escala sistemática. El caso de Rosario era solo un síntoma de algo mucho más grande. El hijo de Soto fue interrogado. Abogados llegaron de Lima. Hubo amenazas. Hubo intentos de suprimir la investigación. Pero esta vez fue diferente. La Comisión de la Verdad tenía autoridad. La prensa estaba observando. Lima, la capital, estaba enfocada en Ayacucho de una manera que no lo había estado durante años. El hijo de Soto finalmente admitió lo que su padre había hecho. No fue un acto de culpabilidad, fue un acto de pragmatismo. El escándalo estaba saliendo a la luz. Había fotógrafos, había periodistas. No podía ser contenido. Fue mejor para él admitir un crimen que fingir inocencia, y luego ser expuesto en mentiras repetidas. Se presentaron cargos, se abrieron investigaciones sobre desapariciones previas, se reabrieron casos fríos, y Rosario Guaylani fue encontrada. No en Lima, no en el exterior. Había permanecido en Perú todo ese tiempo, bajo un nombre falso, en una pequeña ciudad de la costa cerca de Nazca. Fue traída de vuelta a Ayacucho. La primera vez que Magdalena la vio fue en la estación de radio local de Ayacucho. La prensa estaba allí. Los funcionarios del gobierno estaban allí. Magdalena estaba de pie a un lado, siendo fotografiada como la viuda que encontró la verdad. Rosario era una mujer de 42 años. Tenía el rostro que probablemente había desarrollado después de ser liberada. De alguien que ha aprendido a sonreír de nuevo, pero cuyos ojos nunca sonríen completamente. Cuando vio a Magdalena, se acercó. «¿Encontraste mis cuadernos?», dijo simplemente. «Sí». «¿Los leíste?» «Todo». Rosario asintió. Luego la abrazó. No dijo nada más. No había nada más que decir. Lo que fue dicho
había sido dicho, en la oscuridad, página tras página, en la letra de una chica que escribía para recordar que era humana. Ahora, ese testimonio estaba vivo, estaba siendo escuchado, estaba importando. 3 meses después, Magdalena se fue de Ayacucho. La choza era demasiado pequeña ahora, demasiado llena de signos de lo que había descubierto. La prensa la buscaba. Los políticos la querían usar. Los amigos de la familia Soto la amenazaban sutilmente. Fue mejor irse, pero no regresó a Lima. En cambio, se mudó a una pequeña ciudad en el Valle de Ica, a 2 horas del pueblo de Rosario. Allí compró una casa pequeña, plantó un jardín, se volvió invisible nuevamente, como había sido en Lima. Pero esta vez había paz en la invisibilidad, porque Magdalena sabía que había hecho algo pequeño, tal vez, pero algo. Había permitido que la verdad fuera dicha, había permitido que un sufrimiento sea reconocido, había permitido que una vida destrozada pueda comenzar, lentamente, a reconstruirse. Rosario visitó a Magdalena una vez, 6 meses después de que se mudara. Vino en bus, trajo flores, se sentaron en el patio de la pequeña casa, bebiendo té, observando las montañas a la distancia. «¿Crees que las paredes de la choza siguen latiendo?», preguntó Rosario. Magdalena pensó en eso. «Sí, creo que sí. Creo que vibraban con cada uno de tus latidos durante esos años. Creo que absorbieron tu sufrimiento. Creo que cuando abrí esas paredes, fue como si estuviera liberando esa vibración, como si estuviera permitiendo que tu corazón fuera escuchado finalmente». Rosario sonrió entonces, una sonrisa verdadera, de sus ojos. «Gracias, Magdalena, por encontrar mi voz, por encontrar mi latido». Magdalena sostuvo la mano de Rosario. En la montaña distante, en la choza abandonada, las paredes permanecían en silencio. Pero ese silencio ya no era un olvido, era una memoria, un testimonio, una verdad enterrada que había sido desenterrada, finalmente, por una viuda que compró una casa en las montañas, y entre esas paredes, aunque ya no estuviera cautiva, el corazón de Rosario continuaba latiendo. A través de los cuadernos, a través de los registros, a través de la verdad que Magdalena había permitido que fuera dicha. Seguía latiendo, seguirá latiendo para siempre.